Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito principal de un análisis comparativo de mercado, CMA, en bienes raíces? A. Evaluar el potencial de alquiler de una propiedad. B. Determinar la mejor póliza de seguro para una propiedad. C. Estimar el valor de una propiedad, comparándola con propiedades similares. D. Evaluar la integridad estructural de la propiedad. Respuesta: C. Estimar el valor de una propiedad, comparándola con propiedades similares. Un análisis comparativo de mercado, CMA, se utiliza principalmente para estimar el valor de una propiedad comparándola con propiedades similares vendidas recientemente en la misma área. Esto ayuda a establecer un precio competitivo para un listado o hacer una oferta por una propiedad. Pregunta 2. Describa una situación en la que un comprador podría usar una cláusula de contingencia en un acuerdo de compra. A. Cuando quieren pagar en cuotas. B. Para asegurar que se obtenga financiamiento antes de que la venta sea final. C. Si planean alquilar la propiedad. D. Cuando negocian, para que se incluya el mobiliario en la venta. Respuesta: B. Para asegurar que se obtenga financiamiento antes de que la venta sea final. Una cláusula de contingencia en un acuerdo de compra de bienes raíces se usa a menudo para asegurar que se cumplan condiciones específicas, como obtener financiamiento o una inspección de la casa satisfactoria, antes de finalizar la transacción. Pregunta 3. Explique el término cadena de título en las transacciones de bienes raíces. A. La secuencia de transferencias históricas de título de una propiedad. B. El documento legal que transfiere la propiedad. C. El orden cronológico de las renovaciones de la propiedad. D. La lista de inquilinos anteriores en una propiedad de alquiler. Respuesta: A. La secuencia de transferencias históricas de título de una propiedad. La cadena de título se refiere a la secuencia de transferencias históricas de título de una propiedad. Es un aspecto crítico en las transacciones de bienes raíces, asegurando que no haya lagunas o problemas legales en el historial de propiedad. Pregunta 4. ¿Cuáles son las consecuencias legales de una violación del deber fiduciario por parte de un agente inmobiliario en Florida? A. Revocación obligatoria de la licencia del agente. B. Una multa fija pagadera al Estado. C. Acción legal por daños por parte del cliente. D. Cancelación automática de la transacción de la propiedad. Respuesta: C. Acción legal por daños por parte del cliente. Si un agente inmobiliario en Florida viola su deber fiduciario, el cliente afectado puede emprender acciones legales contra el agente por daños. Esto puede incluir una compensación por cualquier pérdida incurrida debido a la violación del deber por parte del agente. Pregunta 5. Defina fraude constructivo en el contexto de bienes raíces. A. Representación deliberada falsa de la condición de una propiedad. B. Fraude cometido por una empresa de construcción. C. Una representación falsa no intencional que beneficia a la gente. D. Falsificación de documentos relacionados con transacciones de propiedades. Respuesta: C. Una representación falsa no intencional que beneficia a la gente. El fraude constructivo en bienes raíces ocurre cuando un agente hace una representación falsa o una omisión no intencional que lo beneficia a él o perjudica al cliente, incluso si no hubo intención de engañar. Pregunta 6. ¿Cómo afecta una restricción en la escritura el uso de la propiedad? A. Limita los tipos de renovaciones permitidas. B. Dicta el precio mínimo para vender la propiedad. C. Impone condiciones sobre el uso o la modificación de la propiedad. D. Restringe la propiedad solo a uso residencial.
Respuesta C. Impone condiciones sobre el uso o la modificación de la propiedad. Una restricción en la escritura es una cláusula en una escritura que impone condiciones o limitaciones sobre el uso, modificación o mantenimiento de la propiedad. Estas restricciones pueden dictar lo que se puede y no se puede hacer con la propiedad. Pregunta 7. Según la ley de Florida, ¿cuáles son las implicaciones de que una propiedad caiga en sucesión? A. La propiedad está exenta de impuestos. B. Está temporalmente bajo propiedad del Estado. C. La propiedad se distribuye según el testamento del propietario o la ley estatal. D. La propiedad debe venderse en una subasta. Respuesta C. La propiedad se distribuye según el testamento del propietario o la ley estatal. Cuando una propiedad cae en sucesión en Florida, significa que la propiedad de una persona fallecida está siendo gestionada y finalmente distribuida según su testamento, o, en ausencia de testamento, según la ley estatal. Pregunta 8. Ilustre un escenario donde se pueda imponer una evaluación especial a un propietario. A. Si el propietario decide alquilar su propiedad. B. Para reparaciones o mejoras importantes en una comunidad. C. Cuando un propietario se retrasa en sus pagos hipotecarios. D. Si el propietario pinta su casa de un color no aprobado. Respuesta B. Para reparaciones o mejoras importantes en una comunidad. Las evaluaciones especiales son cargos adicionales impuestos a los propietarios, típicamente en una asociación de propietarios, para reparaciones, mejoras o comodidades importantes en la comunidad, como el mantenimiento de carreteras o la construcción de una casa club. Pregunta 9. ¿Qué distingue una hipoteca balloon de una hipoteca tradicional? A. Tasas de interés más bajas. B. Un pago final más grande para saldar el préstamo. C. Plazo de préstamo más corto. D. No necesidad de pago inicial. Respuesta B. Un pago final más grande para saldar el préstamo. Una hipoteca balloon se caracteriza por pagos mensuales relativamente pequeños durante un periodo establecido, seguidos por un pago final grande, o pago balloon, para saldar el saldo restante. Esto contrasta con las hipotecas tradicionales, donde los pagos se distribuyen típicamente de manera uniforme durante el plazo del préstamo. Pregunta 10. Describa el proceso y la importancia del estoppel en bienes raíces. A. Es un proceso legal para impedir que un inquilino subarrende. B. Impedir que una parte contradiga algo que ha dicho anteriormente. C. El proceso de detener una ejecución hipotecaria. D. Detener una transacción de propiedad debido a problemas legales. Respuesta. B. Impedir que una parte contradiga algo que ha dicho anteriormente. En bienes raíces, un certificado o cláusula de estoppel se usa para impedir que una parte, a menudo un inquilino, contradiga declaraciones o compromisos anteriores, en los cuales la otra parte, típicamente el propietario o un comprador, ha confiado. Pregunta 11. En el contexto de bienes raíces, ¿qué es blockbusting y por qué es ilegal? A. Vender grandes bloques de propiedades a un solo comprador. B. Persuadir a los propietarios a vender, sugiriendo que la entrada de una clase protegida disminuirá los valores. C. Construir varias casas a la vez para reducir costos. D. Comprar propiedades en un área para monopolizar el mercado. Respuesta B. Persuadir a los propietarios a vender, sugiriendo que la entrada de una clase protegida disminuirá los valores. El blockbusting es una práctica ilegal en bienes raíces, donde se persuade a los propietarios a vender sus propiedades rápidamente y a menudo con pérdidas, sugiriendo que la entrada de una clase protegida,
como una raza o religión en particular, en el área, disminuirá el valor de las propiedades. Pregunta 12. Describe cómo las leyes de zonificación impactan el desarrollo de propiedades en Florida. A. Dictan los esquemas de color para las propiedades residenciales. B. Determinan dónde se pueden ubicar edificios comerciales y residenciales. C. Establecen el rango de precios para las ventas de propiedades en un área. D. Regulan el número de propiedades que un individuo puede poseer. Respuesta. B. Determinan dónde se pueden ubicar edificios comerciales y residenciales. Las leyes de zonificación son regulaciones que definen cómo se puede usar la propiedad en zonas geográficas específicas. En Florida, estas leyes determinan las áreas donde se pueden construir y operar edificios residenciales, comerciales, industriales y otros tipos, impactando así el desarrollo de propiedades. Pregunta 13. ¿Cuál es la importancia del valor de mercado justo en las tasaciones de propiedades? A. Representa el precio máximo al que se puede vender una propiedad. B. El valor tasado para fines de impuestos sobre la propiedad. C. El precio estimado que una propiedad obtendría en el mercado actual. D. El precio fijado por el gobierno para las transacciones de propiedades. Respuesta. C. El precio estimado que una propiedad obtendría en el mercado actual. El valor de mercado justo en las tasaciones de propiedades representa el precio estimado que probablemente obtendría una propiedad si se vendiera en el mercado actual. Es una estimación objetiva basada en un análisis de propiedades comparables y las condiciones actuales del mercado. Pregunta 14. Explica el concepto de redlining y su impacto en las prácticas inmobiliarias. A. Negarse a asegurar propiedades en ciertas áreas basándose en la demografía. B. La práctica de delinear áreas seguras para la inversión. C. Marcar los límites de la propiedad con líneas rojas. D. El proceso de redibujar las líneas de los distritos para votar. Respuesta. A. Negarse a asegurar propiedades en ciertas áreas basándose en la demografía. El redlining es una práctica discriminatoria en bienes raíces, donde los prestamistas se niegan a otorgar préstamos o seguros a posibles clientes en ciertos vecindarios basándose en la demografía racial o étnica, en lugar de en las calificaciones o solvencia crediticia de los solicitantes. Pregunta 15. Escenario. Un agente inmobiliario representa tanto al comprador como al vendedor en una transacción. ¿Qué consideraciones éticas deben abordarse? A. El agente debe favorecer al vendedor en las negociaciones. B. Divulgación completa y representación equitativa para ambas partes. C. El agente debe negociar una comisión más alta. D. Priorizar los intereses del comprador sobre los del vendedor. Respuesta. B. Divulgación completa y representación equitativa para ambas partes. Cuando un agente inmobiliario representa tanto al comprador como al vendedor, debe proporcionar divulgación completa a ambas partes y garantizar una representación equitativa sin favorecer a una sobre la otra. Esta situación de agencia dual requiere un equilibrio cuidadoso para mantener la justicia y la transparencia. Pregunta 16. Define el derecho de preferencia en los contratos de bienes raíces. A. El derecho del vendedor a rechazar la primera oferta. B. El derecho del comprador a igualar cualquier oferta que reciba el vendedor. C. El derecho del inquilino a comprar la propiedad antes de que el propietario la venda a otra persona. D. El derecho del agente a rechazar el servicio. Respuesta. C. El derecho del inquilino a comprar la propiedad antes de que el propietario la venda a otra persona. El derecho de preferencia en el contexto de bienes raíces generalmente se refiere al derecho del inquilino
u otra parte a comprar la propiedad antes de que el propietario pueda venderla a otra persona. Esta cláusula a menudo se incluye en los acuerdos de arrendamiento u otros arreglos contractuales. Pregunta 17. ¿Qué papel desempeña el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, en bienes raíces? A. Solo maneja el desarrollo de propiedades comerciales. B. Supervisa los programas federales de vivienda y las leyes de vivienda justa. C. Regula a todos los agentes inmobiliarios en los Estados Unidos. D. Proporciona préstamos a todos los compradores de vivienda por primera vez. Respuesta B. Supervisa los programas federales de vivienda y las leyes de vivienda justa. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, es una agencia federal que supervisa varios programas federales de vivienda, asiste con iniciativas de vivienda asequible y hace cumplir las leyes de vivienda justa para prevenir la discriminación en la vivienda. Pregunta 18. Discute el concepto de propiedad real versus propiedad personal. A. La propiedad real incluye artículos móviles, mientras que la propiedad personal incluye terrenos y edificios. B. La propiedad real es para uso residencial, la propiedad personal para uso comercial. C. La propiedad real incluye terrenos y cualquier cosa adherida a ellos. La propiedad personal es móvil. D. La propiedad real está arrendada. La propiedad personal es propiedad. Respuesta C. La propiedad real incluye terrenos y cualquier cosa adherida a ellos. La propiedad personal es móvil. La propiedad real se refiere a terrenos y cualquier estructura o mejora adherida a ellos, como edificios o instalaciones. La propiedad personal, por otro lado, incluye artículos móviles que no están adheridos permanentemente al terreno o edificio, como muebles o vehículos. Pregunta 19. ¿Qué es el seguro de título y por qué es importante en las transacciones inmobiliarias? A. Seguro contra daños a la propiedad. B. Protege contra reclamaciones por defectos en el título. C. Garantiza una tasa hipotecaria fija. D. Asegura que la propiedad cumpla con los estándares ambientales. Respuesta B. Protege contra reclamaciones por defectos en el título. El seguro de título proporciona protección a los compradores de propiedades y prestamistas contra cualquier pérdida o daño debido a gravámenes, cargas o defectos en el título de la propiedad. Es importante para asegurar un título claro y proteger contra posibles problemas legales. Pregunta 20. Escenario. Un propietario descubre que su propiedad está incluida en un mapa de llanuras aluviales. ¿Cómo afecta esto a los requisitos de su seguro de propiedad? A. Están exentos de seguro de propiedad. B. Deben comprar un seguro adicional contra inundaciones. C. Sus tasas de seguro se reducen. D. El estado de llanura aluvial no tiene efecto en el seguro. Respuesta B. Deben comprar un seguro adicional contra inundaciones. Si la propiedad de un propietario se encuentra en una llanura aluvial, normalmente se requiere que compren un seguro adicional contra inundaciones. Esto a menudo es un requisito por parte de los prestamistas para las propiedades en zonas de inundación designadas para proteger contra posibles daños por inundaciones. Pregunta 21. Escenario. Un desarrollador quiere convertir un edificio histórico en apartamentos, pero está ubicado en un distrito de conservación. ¿Qué consideraciones debe tener en cuenta el desarrollador? A. El esquema de colores de los apartamentos. B. Cumplimiento con las regulaciones de preservación histórica y zonificación. C. La preferencia de los residentes actuales del distrito. D. Solo el diseño interior de los apartamentos. Respuesta B.
Cumplimiento. Con las regulaciones de preservación histórica y zonificación. Al convertir un edificio histórico en apartamentos en un distrito de conservación, el desarrollador debe adherirse a estándares específicos de preservación histórica y regulaciones de zonificación diseñadas para proteger el carácter e integridad del área. Pregunta 22. Explica el papel y la importancia de una declaración de cierre en una transacción inmobiliaria. A. Finaliza el esquema de colores de la propiedad. B. Proporciona un resumen de fondos y gastos en la transacción. C. Es una carta de despedida formal del vendedor. D. Confirma la clasificación de zonificación de la propiedad. Respuesta B. Proporciona un resumen de fondos y gastos en la transacción. Una declaración de cierre en una transacción inmobiliaria es un documento importante que resume las transacciones financieras, incluidos los fondos y gastos intercambiados entre el comprador y el vendedor. Proporciona un informe detallado de todos los costos involucrados en la transacción. Pregunta 23. ¿Qué es la veracidad en la publicidad en bienes raíces? ¿Y cuáles son las sanciones por violarla? A. Asegurar que los anuncios de propiedades estén en color. B. Representar con precisión la propiedad en los anuncios. C. Usar solo testimonios de clientes verificados. D. Anunciar propiedades exclusivamente en plataformas acreditadas. Respuesta. B. Representar con precisión la propiedad en los anuncios. La veracidad en la publicidad en bienes raíces significa que todas las representaciones hechas en los anuncios de propiedades deben ser precisas y veraces. Representar incorrectamente o proporcionar información engañosa en los anuncios puede conllevar sanciones legales y sanciones. Pregunta 24. Describa los requisitos legales para un contrato de arrendamiento válido en Florida. A. El acuerdo debe ser escrito a mano. B. Debe incluir una política de mascotas. C. Incluir términos, duración, renta y detalles de las partes. D. Aprobación de un abogado de bienes raíces. Respuesta. C. Incluir términos, duración, renta y detalles de las partes. Un contrato de arrendamiento válido en Florida debe indicar claramente los términos del arrendamiento, la duración, el monto de la renta, e identificar a las partes involucradas, arrendador e inquilino. También debe incluir otros términos y condiciones pertinentes que gobiernen la relación de arrendamiento. Pregunta 25. Describa el proceso de ejecución hipotecaria en Florida y los derechos del propietario durante este proceso. A. Desalojo inmediato del propietario. B. Un proceso judicial que permite a los propietarios resolver los incumplimientos. C. Transferencia de la propiedad al Estado. D. Venta directa de la propiedad por el banco. Respuesta B. Un proceso judicial que permite a los propietarios resolver los incumplimientos. La ejecución hipotecaria en Florida es un proceso judicial en el que el prestamista busca la intervención del tribunal para terminar el derecho del propietario a la propiedad debido a incumplimiento. Los propietarios tienen derechos durante este proceso, incluyendo el derecho a impugnar la ejecución hipotecaria y a pagar el monto del incumplimiento para detener la ejecución hipotecaria. Pregunta 26. ¿Qué es la evaluación del impuesto a la propiedad y cómo afecta a los propietarios? A. Una tarifa por servicios de emergencia en la zona. B. El proceso de determinar la responsabilidad fiscal de una propiedad. C. Una contribución opcional a las escuelas locales. D. Un aumento anual en los impuestos a la propiedad. Respuesta. B. El proceso de determinar la responsabilidad fiscal de una propiedad.
La evaluación del impuesto a la propiedad es el proceso mediante el cual el gobierno local determina el valor de una propiedad para fines fiscales. Este valor evaluado se utiliza para calcular la responsabilidad fiscal de la propiedad, afectando cuánto deben pagar los propietarios en impuestos a la propiedad. Pregunta 27. Escenario. Un inquilino descubre moho en una propiedad alquilada. ¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador según la ley de Florida? A. El inquilino debe limpiar el moho. B. El arrendador debe abordar y remediar el moho. C. Ignorar el problema a menos que el inquilino se queje. D. Aumentar el alquiler para cubrir la eliminación del moho. Respuesta B. El arrendador debe abordar y remediar el moho. Según la ley de Florida, los arrendadores son responsables de mantener las propiedades alquiladas en condiciones habitables, lo que incluye abordar y remediar problemas de moho. Los arrendadores deben asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de salud y seguridad. Pregunta 28. Defina daños liquidados en el contexto de un incumplimiento de contrato de bienes raíces. A. Compensación financiera ilimitada. B. Una cantidad predeterminada de daños por incumplimiento de contrato. C. Reposesión de la propiedad. D. Una advertencia verbal a la parte infractora. Respuesta B. Una cantidad predeterminada de daños por incumplimiento de contrato. Los daños liquidados en un contrato de bienes raíces son una cantidad de dinero predeterminada y acordada, que una parte pagará a la otra en caso de incumplimiento del contrato. Es una forma de cuantificar los daños por adelantado, en caso de que se viole el contrato. Pregunta 29. ¿Cómo funciona el dominio eminente y qué derechos tienen los propietarios? A. Los propietarios pueden reclamar cualquier terreno público. B. El gobierno puede tomar propiedad privada para uso público con compensación. C. Expropiación irrestricta del gobierno de la propiedad privada. D. Los propietarios deben donar tierras para proyectos públicos. Respuesta B. El gobierno puede tomar propiedad privada para uso público con compensación. El dominio eminente permite al gobierno tomar propiedad privada para uso público, como para carreteras o escuelas, pero requiere que los propietarios sean compensados justamente. Los propietarios tienen el derecho de impugnar la cantidad de compensación y la naturaleza pública del uso. Pregunta 30. Discuta el impacto de los peligros ambientales en las transacciones inmobiliarias. A. Garantizan un aumento en el valor de la propiedad. B. Divulgación obligatoria y posible efecto en el valor y la usabilidad. C. No tienen impacto ya que los peligros ambientales son raros. D. Aseguran una venta más rápida de la propiedad. Respuesta B. Divulgación obligatoria y posible efecto en el valor y la usabilidad. Los peligros ambientales, como la contaminación o los riesgos de inundación, deben ser divulgados en las transacciones inmobiliarias. Estos peligros pueden afectar significativamente el valor de la propiedad, su usabilidad y la disposición del comprador a proceder con la transacción. Pregunta 31. ¿Cuál es la diferencia entre agente inmobiliario y corredor inmobiliario en Florida? A. No hay diferencia. Son términos intercambiables. B. Los corredores son propietarios de agencias inmobiliarias. Los agentes trabajan para ellos. C. Los agentes pueden vender propiedades. Los corredores no. D. Los corredores manejan alquileres. Los agentes manejan ventas. Respuesta B. Los corredores son propietarios de agencias inmobiliarias. Los agentes trabajan para ellos. En Florida, un corredor inmobiliario es un profesional con licencia que posee una agencia inmobiliaria,
o trabaja de forma independiente. Los agentes inmobiliarios, que también tienen licencia, trabajan bajo los corredores y no pueden operar sus propios negocios inmobiliarios. Pregunta 32. Explique el concepto de agencia dual en bienes raíces y los posibles conflictos que presenta. A. Representar tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. B. Un agente que trabaja para dos agencias inmobiliarias diferentes. C. Vender dos propiedades al mismo cliente. D. Una agencia que maneja tanto propiedades residenciales como comerciales. Respuesta A. Representar tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. La agencia dual ocurre cuando un agente inmobiliario representa tanto al comprador como al vendedor en la misma transacción. Esta situación puede generar conflictos de interés, ya que el agente debe mantenerse neutral y proporcionar una representación justa a ambas partes. Pregunta 33. Escenario. Un propietario quiere vender una propiedad con un inquilino que tiene un contrato de arrendamiento a plazo fijo. ¿Cuáles son las implicaciones legales? A. El arrendamiento se termina al vender la propiedad. B. El nuevo propietario debe respetar el contrato de arrendamiento existente. C. El inquilino debe aceptar la venta. D. El propietario no puede vender hasta que expire el contrato de arrendamiento. Respuesta B. El nuevo propietario debe respetar el contrato de arrendamiento existente. Cuando se vende una propiedad con un inquilino que tiene un contrato de arrendamiento a plazo fijo, el nuevo propietario está legalmente obligado a respetar los términos del contrato de arrendamiento existente hasta que expire. Los derechos del inquilino permanecen protegidos bajo el contrato de arrendamiento. Pregunta 34. ¿Qué son los convenios, condiciones y restricciones, CCNRs, en una asociación de propietarios? A. Directrices para el mantenimiento de la propiedad y la vida en comunidad. B. Obligaciones financieras de los propietarios hacia la asociación. C. Reglas para elegir la junta de la asociación de propietarios. D. Protocolos para resolver disputas entre residentes. Respuesta A. Directrices para el mantenimiento de la propiedad y la vida en comunidad. Los CCNRs en una asociación de propietarios son reglas y directrices que gobiernan el mantenimiento de la propiedad, la estética y los estándares de vida en comunidad. Son legalmente ejecutables y deben ser seguidos por todos los residentes de la comunidad. Pregunta 35. Describa el proceso y la importancia del análisis de mercado en bienes raíces. A. Determinar las mejores estrategias de marketing para una propiedad. B. Evaluar la salud general del mercado inmobiliario. C. Evaluar el valor de una propiedad basándose en las tendencias del mercado actual. D. Analizar la demografía de los compradores potenciales. Respuesta. C. Evaluar el valor de una propiedad basándose en las tendencias del mercado actual. El análisis de mercado en bienes raíces implica evaluar el valor de una propiedad basándose en las tendencias actuales del mercado y las ventas de propiedades comparables. Ayuda a determinar un precio de mercado competitivo y justo para la propiedad. Pregunta 36. Escenario. Se está vendiendo una propiedad en una zona propensa a inundaciones. ¿Qué divulgaciones son requeridas por el vendedor? A. Las características estéticas de la propiedad. B. La razón del vendedor para mudarse. C. El riesgo de inundación y cualquier daño previo por inundación. Respuesta. C. El riesgo de inundación y cualquier daño previo por inundación. Explicación. Al vender una propiedad en una zona propensa a inundaciones, se requiere que el vendedor divulgue el riesgo de inundación y cualquier historial de daños por inundación en la propiedad.
Esta información es crucial para que los compradores tomen decisiones informadas y se preparen para los posibles requisitos de seguro contra inundaciones. Pregunta 37. Defina tasa de capitalización en la inversión en bienes raíces comerciales. A. El capital requerido para comprar una propiedad comercial. B. Un límite en la cantidad de renta que se puede cobrar. C. La relación entre el ingreso operativo neto y el valor del activo de la propiedad. Respuesta C. La relación entre el ingreso operativo neto y el valor del activo de la propiedad. Explicación. La tasa de capitalización, tasa CAP, en la inversión en bienes raíces comerciales, es una métrica clave utilizada para evaluar el rendimiento de una propiedad de inversión. Se calcula dividiendo el ingreso operativo neto de la propiedad por su valor de mercado actual. Pregunta 38. ¿Cómo protegen las leyes de arrendador-inquilino en Florida a los inquilinos? A. Estableciendo un precio máximo de renta. B. Asegurando condiciones de vida seguras y habitables. C. Permitiendo a los inquilinos retener la renta por cualquier motivo. Respuesta. B. Asegurando condiciones de vida seguras y habitables. Explicación. Las leyes de arrendador-inquilino en Florida protegen a los inquilinos al requerir que los propietarios proporcionen condiciones de vida seguras y habitables. Estas leyes cubren aspectos como reparaciones necesarias, mantenimiento y cumplimiento de estándares de salud y seguridad. Pregunta 39. ¿Qué es un intercambio 1031 y cómo beneficia a los inversionistas en bienes raíces? A. Un método rápido para vender propiedades de inversión. B. Un intercambio diferido de impuestos de propiedades similares. C. Una manera de convertir propiedades de alquiler en comerciales. Respuesta. B. Un intercambio diferido de impuestos de propiedades similares. Explicación. Un intercambio 1031, bajo el Código de Rentas Internas, permite a los inversionistas en bienes raíces diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital en una propiedad de inversión cuando se intercambia por otra propiedad similar. Esto puede ser una herramienta poderosa para preservar capital y aprovechar el crecimiento de la inversión. Pregunta 40. Escenario. Un comprador descubre una servidumbre no divulgada después de comprar una propiedad. ¿Qué acciones legales puede tomar el comprador? A. Presentar una queja con el agente de bienes raíces. B. Buscar daños o rescisión de la venta. C. Exigir que la servidumbre se elimine de inmediato. Respuesta. B. Buscar daños o rescisión de la venta. Explicación. Si un comprador descubre una servidumbre no divulgada después de comprar una propiedad, puede tener motivos legales para buscar daños o rescisión de la venta, especialmente si la servidumbre afecta significativamente el uso y valor de la propiedad. Pregunta 41. Escenario. Un inversionista en bienes raíces planea comprar una propiedad en una subasta debido a la morosidad de impuestos. ¿Cuáles son las consideraciones clave antes de proceder con la compra? A. El color de la propiedad. B. El potencial de apreciación del valor de la propiedad. C. Verificar si hay gravámenes pendientes o cargas. Respuesta. C. Verificar si hay gravámenes pendientes o cargas. Explicación. Al comprar una propiedad en una subasta debido a la morosidad de impuestos, es crucial verificar si hay gravámenes pendientes o cargas. Estos podrían impactar significativamente el valor y el estado legal de la propiedad, afectando el potencial de inversión. Pregunta 42. Explique el concepto de conjunto de derechos asociado con la propiedad. A. Los derechos para usar la propiedad como garantía para préstamos. B.
El conjunto de derechos legales otorgados al propietario de la propiedad. C. El derecho a arrendar la propiedad a otros. Respuesta B. El conjunto de derechos legales otorgados al propietario de la propiedad. Explicación. El conjunto de derechos en la propiedad se refiere al conjunto de derechos legales otorgados al propietario, incluyendo el derecho a usar, vender, arrendar, entrar o regalar la propiedad y el derecho a negar a otros estos usos. Pregunta 43. ¿Cuál es el propósito del aviso de desembolso de fideicomiso en transacciones inmobiliarias en Florida? A. Notificar cuando la propiedad ha sido pintada. B. Anunciar la apertura de una nueva agencia de bienes raíces. C. Informar a las partes sobre el desembolso de fondos en fideicomiso. Respuesta C. Informar a las partes sobre el desembolso de fondos en fideicomiso. Explicación. El aviso de desembolso de fideicomiso en transacciones inmobiliarias en Florida sirve para informar a todas las partes involucradas sobre el desembolso de fondos en fideicomiso. Esto es crucial para mantener la transparencia y la confianza en el proceso de la transacción. Pregunta 44. Resuma las diferencias entre gravamen general y gravamen específico. A. El gravamen general se aplica a todas las propiedades. El gravamen específico a una propiedad. B. El gravamen general es para propiedades comerciales. El gravamen específico para residenciales. C. El gravamen general es determinado por el Estado. El gravamen específico por las autoridades locales. Respuesta A. El gravamen general se aplica a todas las propiedades. El gravamen específico a una propiedad. Explicación. Un gravamen general afecta a todas las propiedades de un individuo, usualmente surgiendo de acciones como impuestos no pagados. Un gravamen específico está adjunto a una propiedad particular, a menudo debido a una hipoteca o gravamen de mecánico en esa propiedad específica. Pregunta 45. Escenario. Jane es una inquilina en una propiedad que acaba de ser vendida. ¿Qué sucede con su contrato de arrendamiento existente? A. El contrato de arrendamiento se termina automáticamente. B. El nuevo propietario debe respetar el contrato de arrendamiento existente. C. Jane debe desocupar la propiedad de inmediato. Respuesta. B. El nuevo propietario debe respetar el contrato de arrendamiento existente. Explicación. Cuando se vende una propiedad de alquiler, el nuevo propietario está legalmente obligado a respetar el contrato de arrendamiento existente con el inquilino. Los términos del contrato permanecen en efecto hasta su expiración. Pregunta 46. Defina tasa de absorción del mercado en bienes raíces y su importancia. A. La tasa a la que se llenan las propiedades de alquiler. B. La velocidad a la que se venden las propiedades en un mercado. C. La frecuencia de las inspecciones de propiedad. Respuesta. B. La velocidad a la que se venden las propiedades en un mercado. Explicación. La tasa de absorción del mercado en bienes raíces es una métrica que indica la velocidad a la que las propiedades disponibles en un área específica se venden dentro de un periodo de tiempo determinado. Es importante para entender la dinámica de oferta y demanda del mercado. Pregunta 47. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de bienes raíces en Florida? A. Un título en bienes raíces. B. Pasar una verificación de antecedentes y un curso de bienes raíces aprobado por el Estado. C. Membresía en una Asociación Nacional de Bienes Raíces. Respuesta. B. Pasar una verificación de antecedentes y un curso de bienes raíces aprobado por el Estado.
Explicación. Para obtener una licencia de bienes raíces en Florida, una persona debe pasar una verificación de antecedentes y completar con éxito un curso de educación en bienes raíces aprobado por el Estado, seguido de pasar el examen de licencia estatal. Pregunta 48. Escenario. Una inspección de una casa revela adiciones no autorizadas a la propiedad. ¿Qué implicaciones tiene esto para el comprador potencial? A. El comprador debe aceptar las adiciones tal como están. B. Complicaciones legales y de seguro potenciales. C. El comprador es responsable de obtener permisos. Respuesta B. Complicaciones legales y de seguro potenciales. Explicación. Las adiciones no autorizadas a una propiedad pueden llevar a complicaciones legales y de seguro para el comprador potencial. Estas pueden incluir violaciones de códigos de construcción, problemas de permisos y posibles desafíos para obtener cobertura de seguro. Pregunta 49. ¿Cómo impacta la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, en bienes raíces comerciales? A. Requiere que todas las propiedades comerciales sean pintadas en colores brillantes. B. Exige un diseño accesible para personas con discapacidades. C. La ley es solo consultiva y no obligatoria. Respuesta B. Exige un diseño accesible para personas con discapacidades. Explicación. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, requiere que las propiedades comerciales sean accesibles para personas con discapacidades. Esto incluye provisiones para entradas accesibles, baños y otras instalaciones para garantizar el acceso igualitario para todos. Pregunta 50. ¿Qué es la búsqueda de título? ¿Y por qué es importante en transacciones inmobiliarias? A. Buscar el título de propiedad más atractivo. B. Revisar registros públicos para rastrear la historia de propiedad de la propiedad. C. Encontrar el título más corto para facilitar la documentación. Respuesta. B. Revisar registros públicos para rastrear la historia de propiedad de la propiedad. Explicación. La búsqueda de título es el proceso de revisar registros públicos para rastrear la historia de propiedad de una propiedad e identificar cualquier gravamen, carga o reclamo sobre la propiedad. Esto es crucial para asegurar que el comprador reciba un título claro y evite futuras disputas legales. Pregunta 51. Describe el proceso y las consecuencias de la alienación voluntaria de la propiedad. A. Transferir la propiedad mediante venta o donación. B. Perder la propiedad por falta de pago de impuestos. O C. El gobierno toma control de la propiedad privada. D. Pérdida de derechos de propiedad debido a violaciones legales. Respuesta A. Transferir la propiedad mediante venta o donación. La alienación voluntaria de la propiedad se refiere al proceso de transferir voluntariamente la propiedad de una parte a otra, generalmente a través de una venta, donación o testamento. Este proceso implica la transferencia legal del título y los derechos sobre la propiedad. Pregunta 52. Explica listado neto y por qué es controvertido en bienes raíces. A. Listar propiedades solo en Internet. B. El agente se queda con todos los ingresos por encima de un precio de venta establecido. C. Listar sin comisión. D. Vender una propiedad al valor neto sin ganancias. Respuesta. B. El agente se queda con todos los ingresos por encima de un precio de venta establecido. Un listado neto en bienes raíces es controvertido porque implica que el agente se queda con cualquier cantidad de los ingresos de la venta, que supere un precio de venta predeterminado por el propietario. Esto puede crear un conflicto de intereses y se considera poco ético en muchas regiones. Pregunta 53. Escenario.
Un propietario quiere convertir su casa en un alquiler vacacional de corto plazo. ¿Qué consideraciones legales y de zonificación deben abordar? A. El esquema de colores de la propiedad de alquiler. B. Las leyes de zonificación local y las regulaciones de alquiler a corto plazo. C. La marca de los electrodomésticos en el alquiler. D. La duración mínima del alquiler. Respuesta. B. Las leyes de zonificación local y las regulaciones de alquiler a corto plazo. Convertir una casa en un alquiler vacacional de corto plazo requiere cumplir con las leyes de zonificación local y las regulaciones que rigen los alquileres a corto plazo. Esto puede incluir obtener permisos, adherirse a los estándares de seguridad y asegurarse de que la propiedad esté zonificada para dicho uso. Pregunta 54. ¿Qué es el derecho de redención en el contexto de una ejecución hipotecaria? A. El derecho a ejecutar cualquier propiedad. B. El derecho a redimir la propiedad después de una venta por ejecución hipotecaria. C. El derecho del banco a reclamar una propiedad. D. El derecho del inquilino a comprar la propiedad. Respuesta. B. El derecho a redimir la propiedad después de una venta por ejecución hipotecaria. El derecho de redención permite al propietario recuperar su propiedad ejecutada, pagando el precio total de venta, junto con cualquier costo adicional, dentro de un cierto periodo después de la venta por ejecución hipotecaria. Pregunta 55. Define leyes de cinturón verde y su impacto en el desarrollo inmobiliario. A. Leyes que requieren que todos los edificios tengan techos verdes. B. Regulaciones que protegen espacios abiertos y restringen el desarrollo. C. Leyes que exigen construcción energéticamente eficiente. D. Requisitos para un cierto número de árboles por propiedad. Respuesta B. Regulaciones que protegen espacios abiertos y restringen el desarrollo. Las leyes de cinturón verde son regulaciones diseñadas para proteger espacios abiertos, como parques y tierras agrícolas, del desarrollo. Estas leyes afectan el desarrollo inmobiliario al restringir dónde puede ocurrir el desarrollo, preservando áreas naturales y abiertas. Pregunta 56. Escenario. Un contrato de arrendamiento comercial incluye una cláusula de renta porcentual. Explica cómo esto afecta los pagos de renta del inquilino. A. La renta se basa en un porcentaje de las ventas del inquilino. B. Renta fija sin variaciones. C. La renta aumenta en un porcentaje fijo cada año. D. La renta es un porcentaje del valor de mercado de la propiedad. Respuesta. A. La renta se basa en un porcentaje de las ventas del inquilino. Una cláusula de renta porcentual en un contrato de arrendamiento comercial significa que la renta del inquilino incluye una renta base, más una cantidad adicional basada en un porcentaje de las ventas del inquilino. Esto alinea la renta del inquilino con el éxito de su negocio. Pregunta 57. ¿Qué son las tarifas de impacto y cuándo se aplican típicamente en bienes raíces? A. Tarifas para mejorar el impacto visual de una propiedad. B. Cargos para cubrir el impacto público del nuevo desarrollo. C. Tarifas para acelerar transacciones inmobiliarias. D. Penalidades por pagos tardíos de impuestos a la propiedad. Respuesta. B. Cargos para cubrir el impacto público del nuevo desarrollo. Las tarifas de impacto son cargos impuestos a los desarrolladores para cubrir los costos de proporcionar servicios públicos, como carreteras, escuelas y servicios públicos, a nuevos desarrollos. Se aplican típicamente cuando se espera que un nuevo desarrollo aumente la demanda de estos servicios. Pregunta 58. Discute la importancia de la divulgación de pintura con base de plomo en las ventas inmobiliarias. A.
Es una divulgación obligatoria para todas las propiedades construidas antes de 1978. B. Solo es necesario para propiedades en áreas urbanas. C. Una divulgación voluntaria para la conciencia ambiental. D. Requerido para propiedades recién construidas. Respuesta. A. Es una divulgación obligatoria para todas las propiedades construidas antes de 1978. La ley federal requiere la divulgación de peligros de pintura con base de plomo para cualquier propiedad vendida o alquilada que haya sido construida antes de 1978. Esto es importante porque la pintura con base de plomo puede representar serios riesgos para la salud, especialmente para los niños y las mujeres embarazadas. Pregunta 59. Escenario. Un comprador descubre que la propiedad de su interés está en una asociación de propietarios con cuotas morosas. ¿Cuáles son las implicaciones para el comprador? A. El comprador es responsable de las cuotas atrasadas. B. Las cuotas se eximen para nuevos compradores. C. No hay implicaciones. El vendedor paga todas las cuotas. D. La propiedad no puede venderse hasta que se paguen las cuotas. Respuesta. A. El comprador es responsable de las cuotas atrasadas. Al comprar una propiedad en una asociación de propietarios con cuotas morosas, el comprador puede ser responsable de esas cuotas atrasadas. Es crucial aclarar quién manejará las cuotas pendientes antes de finalizar la venta. Pregunta 60. ¿Cómo funciona la transferencia de título por descendencia en la Ley de Sucesiones de Florida? A. El título se transfiere a un ciudadano seleccionado al azar. B. Se transfiere automáticamente al Estado. C. El título pasa a los herederos cuando alguien muere sin testamento. D. La propiedad se subasta al mejor postor. Respuesta. C. El título pasa a los herederos cuando alguien muere sin testamento. En Florida, si un propietario muere sin testamento, intestado, ocurre la transferencia de título por descendencia, donde la propiedad se pasa a los herederos legales del fallecido, según las leyes estatales de sucesión intestada. Pregunta 61. ¿Qué protecciones legales ofrece la Ley de Vivienda Justa en las transacciones inmobiliarias? A. Protege contra tasaciones fraudulentas de propiedades. B. Previene la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional. C. Garantiza tasas hipotecarias iguales para todos los compradores. D. Garantiza una inspección de la casa para cada propiedad vendida. Respuesta. B. Previene la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional. La Ley de Vivienda Justa proporciona protección legal contra la discriminación en las transacciones de vivienda e inmobiliarias por raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad, garantizando igualdad de oportunidades en la vivienda para todos. Pregunta 62. Escenario. Un inversionista está considerando una propiedad en una zona de oportunidad designada. ¿Qué ventajas fiscales podría ofrecer esto? A. Exención de impuestos a la propiedad. B. Tasas de interés hipotecarias reducidas. C. Diferimiento y posible reducción de impuestos sobre ganancias de capital. D. Créditos fiscales automáticos para la renovación de propiedades. Respuesta. C. Diferimiento y posible reducción de impuestos sobre ganancias de capital. Invertir en una propiedad ubicada en una zona de oportunidad puede ofrecer ventajas fiscales significativas, incluyendo el diferimiento de impuestos sobre ganancias de capital en el monto invertido y la posible reducción de impuestos sobre futuras ganancias de la inversión si se mantiene por un cierto periodo. Pregunta 63.
Explica el concepto de propiedad en condominio y sus aspectos únicos en bienes raíces en Florida. A. Propiedad de la tierra pero no del edificio. B. Propiedad exclusiva de la unidad y propiedad compartida de áreas comunes. C. Propiedad temporal con renovaciones anuales. D. Propiedad compartida tanto de la unidad como de la tierra. Respuesta B. Propiedad exclusiva de la unidad y propiedad compartida de áreas comunes. La propiedad en condominio implica la propiedad exclusiva de una unidad específica dentro de una propiedad más grande, junto con un interés compartido en las áreas comunes de la propiedad, como vestíbulos, comodidades y terrenos. Es una forma única de propiedad que combina derechos individuales y colectivos. Pregunta 64. Describa las responsabilidades de un administrador de propiedades en un contexto de alquiler residencial. A. Gestionar ventas y marketing de propiedades. B. Supervisar el mantenimiento, la recaudación de alquileres y las relaciones con los inquilinos. C. Diseñar el interior de las unidades de alquiler. D. Establecer las tasas hipotecarias para los inquilinos. Respuesta. B. Supervisar el mantenimiento, la recaudación de alquileres y las relaciones con los inquilinos. Un administrador de propiedades en un contexto de alquiler residencial es responsable de las operaciones diarias de la propiedad, incluyendo la supervisión del mantenimiento y las reparaciones, la recaudación de alquileres, la gestión de las relaciones con los inquilinos y el manejo de los acuerdos de arrendamiento y los problemas de los inquilinos. Pregunta 65. Escenario. Un propietario descubre que su hogar está catalogado como propiedad histórica. ¿Cómo afecta esta designación a futuras modificaciones o renovaciones? A. Todas las modificaciones deben ser aprobadas por una junta de preservación histórica. B. El propietario no puede hacer ningún cambio en la propiedad. C. Las modificaciones solo pueden ser realizadas por arquitectos históricos certificados. D. La designación histórica no tiene impacto en las modificaciones. Respuesta A. Todas las modificaciones deben ser aprobadas por una junta de preservación histórica. Cuando una casa es designada como propiedad histórica, cualquier modificación o renovación propuesta generalmente debe ser revisada y aprobada por una junta o comité de preservación histórica, para asegurar que se mantenga la integridad y el carácter histórico de la propiedad. Pregunta 66. ¿Qué es la propiedad familiar en el contexto de la Ley de Propiedad de Florida? ¿Y qué beneficios ofrece? A. Alquilar una residencia principal para obtener ingresos. B. Protección contra ciertos tipos de reclamaciones de acreedores y reducciones de impuestos sobre la propiedad. C. Propiedad temporal de propiedades abandonadas. D. El derecho a cultivar tierras no utilizadas. Respuesta. B. Protección contra ciertos tipos de reclamaciones de acreedores y reducciones de impuestos sobre la propiedad. La propiedad familiar en la Ley de Propiedad de Florida ofrece beneficios como protección contra la venta forzosa por ciertos tipos de acreedores y puede proporcionar exenciones o reducciones de impuestos sobre la propiedad. Se aplica a la residencia principal de una persona y está diseñada para proporcionar estabilidad y seguridad financiera. Pregunta 67. Defina causa procuradora en la intermediación inmobiliaria. A. La razón principal por la que aumenta el valor de una propiedad. B. Una estrategia de marketing para atraer compradores. C. El esfuerzo directo de la gente que lleva a una venta. D. La causa de un retraso en la transacción de la propiedad. Respuesta. C. El esfuerzo directo de la gente que lleva a una venta. La causa procuradora en la intermediación inmobiliaria
se refiere a las acciones de un agente que conducen directamente a la finalización exitosa de una transacción, como una venta. A menudo se utiliza para determinar el derecho a comisiones o tarifas para un agente inmobiliario. Pregunta 68. Escenario. Un comprador quiere comprar una casa usando un préstamo VA. ¿Cuáles son los requisitos específicos y beneficios de este tipo de préstamo? A. Sin pago inicial, pero con altas tasas de interés. B. Disponible solo para compradores de vivienda por primera vez. C. Sin pago inicial requerido, disponible para veteranos. D. Impuestos a la propiedad más bajos para el comprador. Respuesta: C. Sin pago inicial requerido, disponible para veteranos. Un préstamo VA, disponible para veteranos y sus familias, ofrece varios beneficios, incluido el requisito de no pago inicial, tasas de interés competitivas y sin seguro hipotecario privado. Es un programa ofrecido por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU para ayudar a los veteranos a comprar viviendas. Pregunta 69. ¿Cómo funcionan los gravámenes de mecánico en la industria inmobiliaria? A. Impiden que los mecánicos trabajen en las propiedades. B. Gravámenes presentados por contratistas por trabajo no pagado. C. Una herramienta para evaluar la integridad mecánica de una propiedad. D. Seguro obligatorio para sistemas mecánicos en edificios. Respuesta: B. Gravámenes. Presentados por contratistas por trabajo no pagado. Los gravámenes de mecánicos son reclamaciones legales presentadas por contratistas, subcontratistas o proveedores contra una propiedad donde han proporcionado mano de obra o materiales, pero no han sido pagados. Estos gravámenes aseguran que tengan derecho al pago, potencialmente de los ingresos de una venta de la propiedad. Pregunta 70. Discuta el papel y las limitaciones de un tasador inmobiliario en transacciones de propiedades. A. Establecer el precio final de venta de las propiedades. B. Proporcionar asesoramiento legal sobre disputas de propiedades. C. Determinar el valor de mercado de una propiedad. D. Realizar inspecciones y reparaciones en el hogar. Respuesta: C. Determinar el valor de mercado de una propiedad. El papel de un tasador inmobiliario es proporcionar una estimación objetiva, imparcial e independiente del valor de mercado de una propiedad. Basan su tasación en una investigación y análisis exhaustivos de la propiedad y las condiciones del mercado. Sin embargo, no establecen el precio de venta ni realizan inspecciones y reparaciones en el hogar. Pregunta 71. ¿Cuáles son las implicaciones legales de un incumplimiento de contrato en una transacción inmobiliaria en Florida? A. Solo arbitraje obligatorio. B. Acción legal por daños o cumplimiento específico. Y C. Cancelación inmediata de la licencia inmobiliaria. D. Una multa pagada al gobierno estatal. Respuesta: B. Acción legal por daños o cumplimiento específico. En caso de incumplimiento de contrato en una transacción inmobiliaria en Florida, la parte agraviada puede emprender acciones legales, buscando remedios como daños por pérdidas financieras o cumplimiento específico, lo que significa hacer cumplir los términos del contrato. Pregunta 72. Escenario. Un arrendador desea convertir un complejo de apartamentos en condominios. ¿Cuáles son los pasos legales y notificaciones a los inquilinos requeridos? A. No se requieren pasos específicos. Los inquilinos deben adaptarse a los cambios. B. Proporcionar aviso por escrito a los inquilinos y seguir los procesos legales de conversión. C. Solo publicar un aviso público en los periódicos locales. D. Obtener la aprobación de cada inquilino individualmente. Respuesta: B. Proporcionar aviso por escrito a los inquilinos
y seguir los procesos legales de conversión. Convertir un complejo de apartamentos en condominios requiere que el arrendador proporcione aviso por escrito a los inquilinos existentes y cumpla con los procesos legales para la conversión. Esto puede incluir adherirse a las leyes de zonificación, obtener las aprobaciones necesarias y asegurarse de que los inquilinos estén adecuadamente informados y sus derechos protegidos. Pregunta 73. Explique el propósito y el proceso de registro en transacciones inmobiliarias. ¿Ah? Documentar el esquema de color de una propiedad. B. Registrar públicamente documentos como escrituras para reconocimiento legal. C. Mantener un registro de todos los visitantes a una propiedad. D. Registrar acuerdos verbales entre comprador y vendedor. Respuesta B. Registrar públicamente documentos como escrituras para reconocimiento legal. El registro en bienes raíces implica el registro público de documentos como escrituras, hipotecas o gravámenes, para proporcionar reconocimiento legal oficial y notificación de estos documentos. Este proceso es crucial para establecer un registro público y proteger los intereses de las partes involucradas en la transacción. Pregunta 74. Defina el término nube en el título y su impacto en las transacciones inmobiliarias. A. Condiciones climáticas poco claras que afectan las visitas a la propiedad. B. Una disputa menor y fácilmente resuelta sobre la propiedad de la propiedad. C. Cualquier reclamación o problema que pueda perjudicar los derechos de propiedad. D. Una suspensión temporal de las transacciones de propiedad. Respuesta: C. Cualquier reclamación o problema que pueda perjudicar los derechos de propiedad. Una nube en el título se refiere a cualquier reclamación, gravamen o carga que pueda perjudicar la capacidad del propietario para transferir un título claro a la propiedad. Esto puede crear incertidumbre en la propiedad y potencialmente obstaculizar la venta o transferencia de la propiedad. Pregunta 75. Escenario. Una propiedad comercial está siendo vendida con contratos de arrendamiento existentes. ¿Cómo afectan estos arrendamientos a la venta? A. Los arrendamientos se terminan al vender la propiedad. B. El nuevo propietario debe honrar los arrendamientos existentes. C. Los inquilinos deben renegociar sus arrendamientos con el nuevo propietario. D. La propiedad no puede ser vendida hasta que los arrendamientos expiren. Respuesta: Po. El nuevo propietario debe honrar los arrendamientos existentes. Cuando una propiedad comercial se vende con contratos de arrendamiento existentes, el nuevo propietario está legalmente obligado a honrar esos arrendamientos hasta que expiren. Los términos de los arrendamientos existentes continúan en vigor bajo la nueva propiedad. Pregunta 76. ¿Cuáles son las diferencias entre hipotecas de tasa fija y hipotecas de tasa ajustable? A. Las hipotecas de tasa fija son para propiedades comerciales, las de tasa ajustable para residenciales. B. Las hipotecas de tasa fija tienen una tasa de interés constante. La tasa ajustable puede cambiar. C. Las hipotecas de tasa ajustable tienen términos más largos. D. Las hipotecas de tasa fija requieren pagos iniciales más grandes. Respuesta B. Las hipotecas de tasa fija tienen una tasa de interés constante. La tasa ajustable puede cambiar. Las hipotecas de tasa fija tienen una tasa de interés constante durante la vida del préstamo, proporcionando estabilidad en los pagos mensuales. Las hipotecas de tasa ajustable, ARM, tienen tasas de interés que pueden cambiar con el tiempo según las condiciones del mercado, afectando la cantidad de los pagos mensuales. Pregunta 77. Describa las implicaciones de las variaciones de zonificación para el desarrollo de propiedades. A.
Permiten el desarrollo en áreas no zonificadas. B. Proporcionan una excepción a las leyes de zonificación existentes para proyectos específicos. C. Obligan a un desarrollo uniforme de propiedades en todas las zonas. Y tamanas. Requieren que todas las propiedades en una zona se desarrollen simultáneamente. Respuesta B. Proporcionan una excepción a las leyes de zonificación existentes para proyectos específicos. Las variaciones de zonificación son excepciones otorgadas a los propietarios de propiedades, permitiéndoles usar su terreno de una manera que se desvía de las leyes de zonificación existentes. Esto puede ser crucial para proyectos de desarrollo específicos que pueden no cumplir completamente con las regulaciones estándar de zonificación, pero que se consideran aceptables bajo ciertas condiciones. Pregunta 78. Escenario: un agente inmobiliario es acusado de direccionamiento. ¿Qué significa esto y cuáles son las posibles consecuencias? A. Guiar a los clientes hacia o desde ciertas áreas basándose en discriminación. B. Dirigir a los clientes hacia propiedades más caras. C. Aconsejar a los clientes evitar propiedades con bajo potencial de apreciación. D. Dirigir las negociaciones a favor de una parte. Respuesta. A. Guiar a los clientes hacia o desde ciertas áreas basándose en discriminación. El direccionamiento en bienes raíces es una práctica ilegal donde los agentes guían a los compradores potenciales hacia o desde ciertos vecindarios basándose en factores discriminatorios como raza, religión o etnia. Esto puede llevar a consecuencias legales y violaciones de las leyes de vivienda justa. Pregunta 79. ¿Cómo afectan las servidumbres a los derechos y el uso de la propiedad? A. Otorgan al propietario derechos adicionales sobre la propiedad. B. Permiten que otros usen una parte de la propiedad para un propósito específico. C. Restringen la venta de la propiedad. D. Las servidumbres no afectan los derechos de propiedad. Respuesta. B. Permiten que otros usen una parte de la propiedad para un propósito específico. Una servidumbre es un derecho legal que permite que otra persona use una parte del terreno del propietario para un propósito específico, como acceso a una carretera o mantenimiento de servicios públicos. Aunque las servidumbres pueden restringir ciertos usos, no privan al propietario de los derechos generales de propiedad. Pregunta 80. Defina el método del costo en la valoración de propiedades y su aplicación. A. Estimación del valor de la propiedad basándose en el costo del entretenimiento en el área. B. Valoración de una propiedad basada en el costo de reemplazarla o reproducirla. C. Determinación del valor basándose en los ajustes del costo de vida. D. Cálculo del valor de la propiedad basado en datos históricos de costo. Respuesta. B. Valoración de una propiedad basada en el costo de reemplazarla o reproducirla. El método del costo en la valoración de propiedades estima el valor de una propiedad basándose en el costo de reemplazar o reproducir las estructuras de la propiedad, menos la depreciación, más el valor del terreno. A menudo se utiliza para propiedades únicas o especializadas donde no hay datos comparables de ventas disponibles. Pregunta 81. ¿Cuál es el efecto legal de un aviso de lease pendens en bienes raíces? A. Señala la venta pendiente de una propiedad. B. Aviso público de una acción legal pendiente que afecta la propiedad. C. Anuncio de nuevas regulaciones de zonificación. D. Notificación de próximas renovaciones de la propiedad. Respuesta. B. Aviso público de una acción legal pendiente que afecta la propiedad. Un lease pendens es un aviso legal registrado en el registro público, indicando que hay una demanda pendiente relacionada con la propiedad.
Alerta a los posibles compradores o financiadores de que el título de la propiedad puede estar en duda debido a la acción legal. Pregunta 82. Escenario. Una pareja está comprando una casa en una zona de inundación. ¿Qué requisitos adicionales de seguro deben considerar? A. Pólizas de seguro de vida para ambas partes. B. Cobertura adicional de seguro contra inundaciones. C. Seguro de garantía de la vivienda. D. Seguro de título contra inundaciones. Respuesta. B. Cobertura adicional de seguro contra inundaciones. Al comprar una casa en una zona de inundación, los compradores a menudo están obligados a obtener cobertura adicional de seguro contra inundaciones, que es separada del seguro estándar de propietarios. Esto es especialmente importante si la propiedad está en un área con alto riesgo de inundaciones. Pregunta 83. Defina multiplicador de renta bruta y su uso en el análisis de inversiones inmobiliarias. A. La cantidad total de renta recaudada en un año. B. Una medida del número de unidades de alquiler en un edificio. C. La relación entre el precio de una propiedad y su ingreso anual de alquiler. D. El porcentaje de aumento de la renta cada año. Respuesta. C. La relación entre el precio de una propiedad y su ingreso anual de alquiler. El multiplicador de renta bruta, GRM, es una métrica simple utilizada en inversiones inmobiliarias para evaluar el valor y la potencial rentabilidad de una propiedad de alquiler. Se calcula dividiendo el precio de venta de la propiedad por su ingreso anual de alquiler. Pregunta 84. Explique el proceso y la importancia de limpiar el título en bienes raíces. A. Reducir la contaminación acústica alrededor de una propiedad. B. Acción legal para resolver disputas o cargas sobre el título. C. El proceso de transición de propiedad de manera silenciosa. D. Asegurar la confidencialidad en transacciones de propiedades de alto perfil. Respuesta. B. Acción legal para resolver disputas o cargas sobre el título. Limpiar el título es una acción legal que se toma para resolver disputas o eliminar cargas sobre el título de una propiedad. Ayuda a establecer el derecho de propiedad de una parte y elimina cualquier otra reclamación o gravamen, asegurando una propiedad clara y sin disputas. Pregunta 85. Escenario. Un inquilino comercial quiere hacer mejoras en su espacio alquilado. ¿Cuáles son las implicaciones de una mejora del arrendamiento? A. El inquilino puede hacer cambios sin permiso. B. Las mejoras se convierten en propiedad del arrendador. C. El inquilino posee las mejoras incluso después de que el arrendamiento termine. D. El arrendador debe reembolsar al inquilino por las mejoras. Respuesta. B. Las mejoras se convierten en propiedad del arrendador. Las mejoras del arrendamiento son modificaciones realizadas a una propiedad de alquiler por el inquilino, típicamente para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. Estas mejoras generalmente se convierten en propiedad del arrendador una vez completadas, y permanecen como parte de la propiedad incluso después de que el arrendamiento termine. Pregunta 86. ¿Cuáles son las características clave de la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Florida? A. Define solo los derechos de los arrendadores. B. Establece los derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. C. Obliga al control de rentas en todo Florida. D. Aplica solo a contratos de arrendamiento comercial. Respuesta. B. Establece los derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. La Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de Florida establece los derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos en acuerdos de alquiler residencial. Incluye disposiciones sobre contratos de arrendamiento, renta,
Depósitos de seguridad, mantenimiento y procedimientos de desalojo. Pregunta 87. Analice el concepto de planificación del uso del suelo y su impacto en el desarrollo inmobiliario. A. Planificación solo para el uso de tierras agrícolas. B. El proceso de asignación de tierras para fines específicos. C. Una estrategia para aumentar los precios de la tierra. D. Planificación exclusivamente para áreas residenciales. Respuesta B. El proceso de asignación de tierras para fines específicos. La planificación del uso del suelo implica la evaluación y asignación sistemática de tierras para diferentes usos, como residencial, comercial, industrial y agrícola. Este proceso impacta significativamente el desarrollo inmobiliario al determinar dónde y cómo puede ocurrir el desarrollo. Pregunta 88. Escenario. Un propietario desea apelar su valoración de impuestos a la propiedad. ¿Cuál es el proceso en Florida? A. Presentar una apelación por escrito a la Asociación Local de Propietarios. B. Presentar una demanda contra el tasador de impuestos. C. Presentar una petición a la Junta de Ajuste de Valor Local. D. Negociación directa con la Oficina de Impuestos. Respuesta. C. Presentar una petición a la Junta de Ajuste de Valor Local. En Florida, si un propietario no está de acuerdo con su valoración de impuestos a la propiedad, puede apelar presentando una petición a la Junta de Ajuste de Valor Local. Esta junta revisa las valoraciones y puede hacer ajustes si encuentran que la valoración es incorrecta. Pregunta 89. Defina área habitable bruta y su importancia en la valoración de propiedades. A. El área total de los espacios de vida al aire libre. B. Espacio habitable interior total, excluyendo sótanos y garajes. C. El área cubierta por el jardín de la propiedad. D. La suma de todas las áreas habitables de la propiedad. Respuesta. B. Espacio habitable interior total, excluyendo sótanos y garajes. El área habitable bruta en bienes raíces se refiere al espacio habitable interior total de una propiedad residencial, excluyendo áreas no terminadas como sótanos y garajes. Es un factor clave en la valoración de propiedades, ya que ayuda a determinar el espacio habitable disponible en una casa. Pregunta 90. ¿Cómo funciona un juicio de deficiencia en el contexto de una propiedad ejecutada? A. Juicio contra la propiedad por sus deficiencias físicas. B. Una sentencia que requiere que la propiedad se venda por debajo del valor de mercado. C. El derecho del propietario a reclamar la propiedad. D. El derecho del prestamista a recuperar el saldo adeudado después de la venta por ejecución hipotecaria. Respuesta. D. El derecho del prestamista a recuperar el saldo adeudado después de la venta por ejecución hipotecaria. Un juicio de deficiencia permite a un prestamista recuperar el saldo restante adeudado en una hipoteca, si la venta por ejecución hipotecaria de la propiedad no cubre el monto total de la deuda. Este juicio se busca contra el prestatario por la diferencia entre el precio de venta y la hipoteca pendiente. Pregunta 91. Explique el papel de la Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, RESPA, en las transacciones inmobiliarias. A. Establece las tasas de comisión para los agentes inmobiliarios. B. Proporciona pautas para el mantenimiento de la propiedad. C. Garantiza la transparencia y equidad en los procedimientos de cierre. D. Regula el diseño arquitectónico de las propiedades inmobiliarias. Respuesta. C. Garantiza la transparencia y equidad en los procedimientos de cierre. La Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, RESPA,
Es una ley federal que garantiza la transparencia y equidad en las transacciones inmobiliarias, especialmente durante el proceso de cierre. Requiere divulgaciones sobre la naturaleza y los costos del proceso de liquidación de bienes raíces y prohíbe ciertas prácticas como las comisiones ilegales. Pregunta 92. Escenario. Un comprador está interesado en una propiedad con un problema de sumidero no revelado. ¿Cuáles son las obligaciones de divulgación del vendedor? A. El vendedor no está obligado a divulgar problemas de sumideros. B. Divulgar solo si el comprador pregunta sobre sumideros. C. Divulgar completamente cualquier problema de sumidero conocido. D. Proporcionar una advertencia general sobre posibles peligros naturales. Respuesta. C. Divulgar completamente cualquier problema de sumidero conocido. Los vendedores están legalmente obligados a divulgar cualquier problema de sumidero conocido a los posibles compradores. No revelar hechos materiales significativos puede llevar a consecuencias legales y a la posible rescisión de la venta. Pregunta 93. ¿Qué constituye una descripción legal de una propiedad en Florida? A. Una descripción que incluye las características estéticas de la propiedad. B. La dirección y el código postal de la propiedad. C. Una descripción precisa y formal de los límites de la propiedad. D. Un resumen breve de las características de la propiedad. Respuesta. C. Una descripción precisa y formal de los límites de la propiedad. Una descripción legal de una propiedad en Florida es una descripción precisa y formal que delimita los límites exactos y la ubicación de una propiedad. Típicamente incluye referencias a números de lotes, números de bloques, nombres de subdivisiones y otros detalles del topógrafo. Pregunta 94. Analice las implicaciones de las líneas de control de construcción costera en el desarrollo de propiedades frente a la playa. A. Determinan el color y estilo de las propiedades frente a la playa. B. Restringen el desarrollo para proteger playas y dunas. C. Solo afectan el diseño interior de las propiedades frente a la playa. D. Obligan a la construcción de muros de contención. Respuesta. B. Restringen el desarrollo para proteger playas y dunas. Las líneas de control de construcción costera se establecen para proteger los sistemas de playas y dunas del desarrollo inadecuado, que podría llevar a la erosión o daño ambiental. Estas líneas restringen y regulan las actividades de construcción y desarrollo en propiedades frente a la playa. Pregunta 95. Escenario. Un corredor de bienes raíces está operando sin licencia. ¿Cuáles son las consecuencias legales en Florida? A. Una advertencia y la obligación de asistir a clases de bienes raíces. B. Multas y sanciones legales, incluyendo cargos criminales. C. Servicio comunitario obligatorio en oficinas de bienes raíces. D. Una suspensión temporal de las transacciones de bienes raíces. Respuesta. B. Multas y sanciones legales, incluyendo cargos criminales. Operar como corredor de bienes raíces sin licencia en Florida puede resultar en consecuencias legales significativas, incluyendo multas, sanciones legales y potencialmente cargos criminales. Es una ofensa grave, ya que socava el marco regulatorio destinado a proteger a los consumidores. Pregunta 96. Defina apalancamiento del mercado en el contexto de la financiación inmobiliaria. A. La influencia de las tendencias del mercado en las tasas de interés. B. La capacidad de controlar los precios de las propiedades. C. Uso de fondos prestados para aumentar el retorno potencial de la inversión. D. El poder de las grandes empresas inmobiliarias para dictar las condiciones del mercado. Respuesta. C.
Uso de fondos prestados para aumentar el retorno potencial de la inversión. El apalancamiento del mercado en la financiación inmobiliaria se refiere al uso de capital prestado o deuda para aumentar el retorno potencial de una inversión. Al apalancar, los inversores pueden comprar propiedades que tal vez no puedan pagar directamente, aumentando potencialmente sus retornos. Pregunta 97. ¿Qué son elementos comunes en un complejo de condominios y quién es responsable de su mantenimiento? A. Unidades individuales, mantenidas por los respectivos propietarios. B. Áreas compartidas como vestíbulos y comodidades, mantenidas por la HOA. C. La apariencia exterior, mantenida por la ciudad. D. Unidades de alquiler, mantenidas por una empresa de gestión de propiedades. Respuesta. B. Áreas compartidas como vestíbulos y comodidades, mantenidas por la HOA. Los elementos comunes en un complejo de condominios se refieren a áreas e instalaciones compartidas por todos los propietarios de unidades, como vestíbulos, pasillos, centros de fitness y espacios al aire libre. El mantenimiento y cuidado de estas áreas son típicamente responsabilidad de la Asociación de Propietarios, HOA. Pregunta 98. Escenario. Una casa histórica se encuentra en una zona de inundación. ¿Qué restricciones podrían aplicarse a la remodelación o expansión de la propiedad? A. Sin restricciones. Las casas históricas están exentas. B. Limitaciones estrictas y posiblemente prohibiciones en las modificaciones. C. Solo la remodelación interior está restringida. D. El propietario debe obtener subvenciones especiales de preservación histórica. Respuesta. B. Limitaciones estrictas y posiblemente prohibiciones en las modificaciones. Para una casa histórica ubicada en una zona de inundación, pueden aplicarse regulaciones estrictas y posibles prohibiciones a la remodelación o expansión de la propiedad. Estas restricciones tienen como objetivo proteger la propiedad del riesgo de inundación y preservar su carácter histórico. Pregunta 99. ¿Cómo impactan los convenios de propiedad en los derechos de los propietarios y el valor de las propiedades? A. Otorgan a los propietarios derechos ilimitados para modificar sus propiedades. B. Restringen ciertos usos o modificaciones para mantener estándares y valores. C. Los convenios de propiedad no tienen impacto en los derechos de los propietarios. D. Determinan el precio de venta de las propiedades. Respuesta. B. Restringen ciertos usos o modificaciones para mantener estándares y valores. Los convenios de propiedad son reglas y restricciones establecidas en propiedades, a menudo en comunidades planificadas o subdivisiones. Pueden limitar ciertos usos o modificaciones de las propiedades para mantener los estándares y la estética de la comunidad, impactando potencialmente los valores de las propiedades y los derechos de los propietarios. Pregunta 100. Explique la importancia de la designación de humedales en el desarrollo de propiedades en Florida. A. Indica las mejores áreas para el desarrollo residencial. B. Los humedales no pueden ser desarrollados bajo ninguna circunstancia. C. Impone restricciones para proteger el equilibrio ecológico. D. La designación de humedales es puramente informativa y no tiene impacto legal. Respuesta. C. Impone restricciones para proteger el equilibrio ecológico. Una designación de humedales en una propiedad en Florida generalmente significa que el desarrollo en esa tierra está sujeto a restricciones y supervisión regulatoria. Estas restricciones están en su lugar para proteger el equilibrio ecológico, la calidad del agua y los hábitats naturales asociados con los humedales.